Bueno, chicos, vamos a ingresar ahora al contexto general de lo que es el barroco. Yo ya les mostré con obras de distintos artistas las grandes diferencias que hay, por ejemplo, con el Renacimiento, ¿no? Y cuáles eran los elementos del estilo según Belflin. Hemos visto entonces a lo largo de este cuatrimestre todo lo referido al Renacimiento, también al manierismo. El manierismo, recuerden que es el arte de la época de la Reforma protestante. Y ahora vamos a ver el barroco, que tiene dos modalidades, les diré, una en relación con el catolicismo, otra con el protestantismo, y se da en distintos países. En cada uno de ellos con distintas cualidades. No es un estilo que tenga una forma única, cerrada o estricta, sino que tiene sus variables según los lugares y los artistas. Ahora bien, si el manierismo era el arte de la Reforma protestante, el barroco va a ser el arte de la Contrarreforma o de la Reforma católica. Acá tienen ustedes dos imágenes. Esta es una perla, bueno, ambas son perlas, ¿no? Pero esto es una perla como las más comunes, una perla que naturalmente tiene esta forma esférica. Y esta es una perla que se ha malformado, digamos. A estas perlas se les llaman perlas barrocas. Y si vemos estas dos imágenes, tendríamos así con claridad elementos que tienen que ver con el estilo renacentista clásico y con el barroco. Ahora bien, una perla deformada, les diré, es un fenómeno extraño, y el nombre barroco viene de allí, porque se llaman perlas barrocas o barruecas también. Y entonces sabemos que era denominado así el arte que nosotros conocemos por barroco, pero con un tinte negativo o discriminatorio, despectivo, porque barroco designaba a un arte que era considerado caprichoso, muy recargado, excesivo, a diferencia de la racionalidad clara y sobria de las épocas clásicas. También algo grandilocuente, artificioso, bizarro, grotesco, absurdo, decadente, es decir, todas concepciones negativas. Inclusive el término alude también a algo que es ambiguo, que puede ser engañoso, mentiroso, o que puede hacer pasar una cosa por otra. Es decir, que esa concepción negativa termina a finales del 1800, donde se revaloriza el concepto. Y esa revalorización es la que dio pie a Belflin para que le otorgara al estilo barroco una autonomía estilística. Como estilo, como les dije recién, se desarrolla en Europa Central, y posteriormente se traslada a América con la conquista, donde va a tomar sus características propias. Eso van a verlo ustedes en el segundo cuatrimestre. Aquí les he puesto unos conceptos sueltos. En el centro he puesto la Contrarreforma, y ustedes verán los otros conceptos que están allí, porque esto es lo que concierne en general al contexto. El descubrimiento de América, como ustedes saben, generó en Europa una depresión económica muy marcada. Además, en esa época hubieron muy malas cosechas en lo relativo a la agricultura, lo que trajo pobreza, ¿no? A la vez, el comercio se estanca en casi todo el territorio, y hubo una guerra muy importante, que es esta, que es la Guerra de los 30 años, que la inician grandes potencias europeas, principalmente el Sacro Imperio Romano Germánico, en contra de los estados que eran partidarios de la Reforma.
Entonces, se genera una guerra religiosa, les diré, muy, muy poderosa y que dura muchísimos años, dura 30 años, imagínense. Esta guerra continuó más adelante por otros carriles que en verdad sobrepasan las cuestiones religiosas y políticas, pero generó muchísimas hambrunas, enfermedades, saqueos, los pueblos fueron esquilmados y culminó en que hubo pueblos definitivamente diezmados y otros que caían en bancarrota. Lo que quiere decir que el panorama en general era sombrío, bastante sombrío. Termina finalmente esta guerra con la paz de Westfalia y con la paz de los Pirineos. Es decir, que tiene un punto final, pero ya el desastre, como ustedes verán, ya estaba hecho. Por otro lado, tenemos lo que se denomina la Contrarreforma, que es la reacción de la Iglesia frente al crecimiento del protestantismo. Ustedes recuerdan lo que significó el nacimiento del protestantismo en el corazón de la Iglesia, porque la Iglesia había sido muy poderosa durante toda la Edad Media, durante todo el Renacimiento, y que desde el corazón de la Iglesia surgieran las críticas y el quiebre. Eso fue muy conmocionante. Muy conmocionante porque definitivamente quebró la estructura de pensamiento del mundo, ¿no? Se llama Contrarreforma o Reforma Católica, una de las dos formas, y es, como les digo, la respuesta de la Iglesia al protestantismo luterano. Y va a abarcar muchos años, más o menos desde el Concilio de Trento, que acá se los he anotado, hasta la Guerra de los 100 años. El Concilio de Trento empieza en 1545 y la Guerra de los 30 años termina en 1648. Es decir, que son muchísimos años de trabajo de la Iglesia para recuperar a sus fieles. El Concilio de Trento, ustedes lo habrán estudiado en historia, algunos lo conocerá, es un concilio que dura tantos años porque además van cambiando los papas y tienen distintas reuniones en las que van ajustando las cuestiones internas de la Iglesia, no solo de la moral, que es lo que menos tocan, sino lo de la estructura de la Iglesia. Qué sé yo, por ejemplo, sostuvo que el clero y los laicos tenían que observar nuevas formas, pero eran ortodoxas, es decir, que no eran tan nuevas, de la disciplina en la Iglesia. También intentaban o querían fortalecer la imagen del Papa, la figura del Papa, insisten en la revalorización de la confesión, del análisis de conciencia, ese tipo de cosas, ¿no? De la oración, de la confesión, de la meditación, esas cuestiones más particulares, les diré. Crea también muchas más cofradías y seminarios, es decir, que se propagan con seminarios por toda Europa, y también crean una institución que ustedes seguramente conocerán, que se llama la Inquisición, que tuvo muchísimo poder en América cuando los europeos llegan hasta aquí. La Inquisición también ustedes han de conocerla porque estaba en búsqueda de los infieles o de los pecadores, y tuvieron unos recursos bastante violentos, bastante tremendos, ¿no? Entre las cosas o las obras de la Inquisición, ustedes recordarán la muerte de Galileo Galilei, que bueno, esa es otra historia, ¿no? Podríamos irnos por las ramas, pero Galileo Galilei por aquella teoría que viene afectando la cultura desde hace tanto tiempo, de que la Tierra no es el centro del universo. Entonces la Inquisición es la que finalmente lo apresa y muere en una prisión perpetua. Él tuvo prisión perpetua. Recién ha sido Juan Pablo II
el que en el siglo XX, el que lo perdona a Galileo por haber dicho eso. Imagínense el poder que tenía la Iglesia, esta institución interna que es la Inquisición fue uno de sus instrumentos. Las directrices de la Contrarreforma querían hacer atractivos los ritos, y para ello el instrumento fue el arte, que es y el arte que usa la Contrarreforma y que crea la Contrarreforma o se crea con ella es el arte del barroco. La idea era atraer fieles, los que se habían ido, atraerlos, volverlos a traer a la iglesia. Por lo tanto, el arte barroco no es un arte de las cúpulas ni de los grandes señores, sino que es de las cúpulas, de los grandes señores, pero esencialmente es un arte de masas. Es para atraer a la gente nuevamente a la cristiandad. Porque la iglesia se había, aceptado el quiebre que había tenido, y entonces busca recursos para volverlos fieles a la fe. Eso les da, un poder en el pensamiento, un poder no solo religioso, sino también político y también económico. Ustedes recuerdan que el manierismo, frío, complicado, intelectualista, le da un paso a este otro arte, ¿no? Que es un arte accesible a todos, que es más sentimental, que es más sensual. La concepción artística es esencialmente popular y está sostenida por esta clase dominante que toma en consideración a las masas, como yo les digo. Hay dos direcciones que ya vamos a ver, ¿no? Pero después de la Reforma, Roma cesa la lucha contra el protestantismo, como les digo, se acomoda a la nueva estructura, a la nueva realidad, y se flexibiliza. Es decir, que la iglesia se flexibiliza en una iglesia nacional, que es instrumento del Estado, que va a subordinar los fines espirituales a los fines políticos, es decir, que va a ser más mundano y menos espiritual. Roma comienza un periodo en ese momento de una producción artística riquísima, fastuosa y voluptuosa. El catolicismo y sus obras se van a hacer más protocolarias y cortesanas, opuestas al protestantismo, que es más burgués. Las familias papales van a ser los más celosos aficionados al arte, y Roma se va a convertir en una ciudad barroca, que es la ciudad actual de Roma. La Roma que se conoce es esencialmente barroca, y va a dominar la vida artística y va a ser el centro cultural de Occidente. El formalismo manierista se hallaba alejado de la realidad, pero en el periodo barroco va a haber una revolución cultural en nombre de la ideología católica. La lucha religiosa no se ha cerrado, se va a extender más allá de lo doctrinal y se extiende a la conducta humana, al campo político, a la relación del hombre y el Estado, porque el hombre es a Dios como el hombre es al Estado. Es decir, que fíjense cómo ese reflejo, esa relación se va a ponderar. Para los protestantes, la relación con Dios es la gracia. Es decir, Dios nos da la fe o nos la quita. Es algo que está fuera de nuestras manos. Por lo tanto, no es algo que se pueda modificar. En cambio, para los católicos, Dios ha dispuesto medios para la salvación. Y entonces esos medios para la salvación permiten que la iglesia use instrumentos para persuadir a la gente, para persuadirlos, para atraerlos, para conmoverlos, para impresionarlos. Y entonces el arte barroco va a hacer eso.
es decir, que va a ser propaganda de la iglesia. Va a ser un producto, las obras van a ser productos de la imaginación y su finalidad va a ser ejercitar esa imaginación. Ellos se proponen la salvación de las almas. Entonces, ya proponérselo y verlo es imaginarse ya salvado. Es decir, que se supera el límite de lo real, de lo cotidiano, y se ponen las cosas en un plano y en un tiempo mucho más vasto. El barroco es naturalista, ya van a ver, mayormente naturalista, pero no añade al conocimiento de la naturaleza, no busca conocer la naturaleza como por ejemplo en el caso de Leonardo. El barroco no busca eso, busca la mímesis, porque va a superar la experiencia de lo real. La imaginación que suscita el arte del barroco persuade de que algo no real es posible que sea real. Entonces, como les digo, es un instrumento de la religión para atraer fieles. Y vamos a ver ahora cómo es que eso se hace. Voy a seguir en otro video.